Hoy vamos a analizar la característica número 12 que identifica a la democracia liberal y que está basada en la Biblia. Nos referimos a que se favorece potenciar las habilidades y capacidades del individuo. Esta serie de vídeos no tiene de ninguna manera el propósito de defender la democracia liberal. Simplemente mostramos que existen 14 características que identifican a la democracia liberal y que, oh casualidad, están basadas en la Biblia. Pero no es una casualidad. En realidad, como bien dijimos en el vídeo que da introducción a esta serie de vídeos, a esta edición especial, lo declaramos claramente. La democracia liberal, tal y como se entiende en nuestro tiempo actual, fue diseñada en la Ilustración en el siglo XVIII, y quienes le dieron cuerpo y forma a este tipo de régimen político pertenecían a la cultura judeocristiana establecida ya en Europa durante siglos para ese momento. Y por lo tanto es evidente que aunque los ilustradores se esforzaron muchísimo por construir un movimiento como el de la Ilustración que se alejara lo más que pudieran de la Biblia, aún así la democracia liberal tiene importantes características bíblicas. Y es por esa razón que la Biblia en Apocalipsis la identifica como los cuernos de un cordero. Hay un pasaje de las Escrituras en el capítulo 13 de Apocalipsis que así lo identifica. Y es precisamente porque la democracia liberal tiene características que están basadas en nuestra tradición milenaria judeocristiana, aunque a los apóstatas y a los izquierdistas extremistas les duela. Pero esa es la gran verdad. Y una democracia liberal se basa precisamente en que, debido a que permite libertades y derechos fundamentales en sus ciudadanos, entre ellos está favorecer, potenciar sus habilidades y capacidades. Por eso es que normalmente en una democracia liberal se establece un sistema educativo público, la educación pública gratuita, y se trata de que sea universal en todos los niveles, por lo menos en los niveles primaria y secundaria trata de ser gratuita en todos los países donde hay democracia liberal. ¿Por qué? Porque el sistema educativo gratuito, al ofrecer una formación en valores, en conocimientos científicos, técnicos, culturales sobre nuestros jóvenes, trata de potenciar sus habilidades y capacidades para que sean el día de mañana futuros profesionales productivos que aporten a la economía nacional, y también para que puedan expresar todas sus habilidades y todas sus capacidades para potenciar sus dones, ¿no? Hay gente que nace con habilidades realmente impresionantes para la música, el arte, el deporte, las ciencias, etc. Entonces, la democracia liberal siempre trata de potenciar eso mediante el sistema educativo, porque eso es algo que favorece el desarrollo integral del ser humano. Pero, oh casualidad, esta característica está basada en la Biblia, es parte de nuestra cultura judeocristiana. Y los cristianos teócratas, practicantes de la teocracia cristiana, tenemos la gran responsabilidad de practicar esta característica en nuestra vida de una manera superior a la democracia liberal. Tenemos esa responsabilidad porque nosotros consideramos que la Biblia es nuestra única y máxima autoridad. Y si es una característica basada en la Biblia, tenemos que practicarla en su máxima expresión. Vamos a ver cómo esto lo refleja estos versículos bíblicos que ustedes ven en pantalla. Comenzaremos leyendo, por lo tanto, Romanos capítulo 12, versículo 11, donde leemos lo siguiente: no sean holgazanes en sus quehaceres, fulguren con el espíritu, sirvan a Jehová como esclavos. Bueno, esta idea se repite en muchos versículos de la Biblia, pero no nos daría tiempo, tenemos que hacer un vídeo breve, entonces mencionamos este versículo que es muy oportuno. Aquí nos impulsa a servir a Dios, como cristianos teócratas, como esclavos. Bueno, en la antigüedad un esclavo se esforzaba mucho por agradar a su amo y trabajaba con mucho esmero, ¿no? Era muy habilidoso en hacer las tareas que el amo le encomendaba de manera muy específica, muy hábil, muy plena, para hacerlo muy bien y a veces incluso tratar de superar las expectativas de lo que esperaba su amo. Hoy día sucede igual. Si es que hoy día, aunque no haya esclavitud, ¿qué ocurre cuando estás en tu puesto de trabajo? Bueno, tu superior va a esperar que hagas bien tu trabajo. Y si tú le sorprendes haciendo lo mejor de lo que tu jefe esperaba, hasta se agrada, ¿no? Porque hay siempre esa idea de dar lo mejor de uno mismo, servir como esclavo, pero no en el sentido negativo de opresión, de explotación, sino para dar un servicio de calidad, que esa es la orientación adecuada. Por eso aquí la palabra de Dios dice: fulguren con el espíritu. Uno tiene que tener una fuerza interior volcánica que explote esa energía que uno tiene por dentro para fulgurar en el Espíritu, y con la ayuda del Espíritu Santo que viene de nuestro Dios el Padre, Jehová, bendito sea su nombre, eso nos impulsa a ser más habilidosos, a potenciar nuestras capacidades. Y luego dice: no sean holgazanes en sus quehaceres, no hagan sus tareas con flojera, con mediocridad, rebuznando, sacando la lengua, no, pónganle ganas y empeño. Esa es la enseñanza bíblica, esa es la doctrina bíblica verdadera. Y los cristianos teócratas
tenemos que demostrar, practicar esta cualidad, esta característica de manera muy superior, mucho más que la democracia liberal. Si la democracia liberal dice que tenemos que ser buenos profesionales para poder ganarnos la vida el día de mañana, los cristianos teócratas tenemos que ser los primeros en demostrar esto. Por eso es que es inconcebible que un cristiano teócrata no se esfuerce por ser un profesional el día de mañana. No queremos ser como esos testigos de Jehová que durante décadas han desanimado los estudios superiores, han desincentivado el formarse profesionalmente en las universidades. Tenemos que estar en guardia contra esas falsas propagandas, enseñanzas apóstatas, de estos grupos religiosos fanáticos que, contrarios a la Biblia, van en contra, ¿no? Bueno, los testigos de Jehová se valen de esto para decir, no, tú trabajas en favor a nuestros intereses religiosos, ahí sí fulguran el espíritu, da el máximo. Y está bien, la religión es uno de los grandes intereses de esta casa teocrática. El que quiera ser un cristiano teócrata tiene que dar lo mejor de sí en la actividad religiosa, pero sin descuidar tu actividad laboral, porque es tu medio de vida. Es inconcebible que un cristiano teócrata se dedique más a la religión que al trabajo. No, tienes que trabajar para conseguir tu sustento. Eso es lo que manda la Biblia. La Biblia es muy clara, el que no trabaja es peor que el que no tiene fe. Bueno, esa es la enseñanza bíblica. Así que los cristianos teócratas tomamos muy a pecho estas palabras y fulguramos con el espíritu en el trabajo y en la religión. Servimos a Jehová como esclavos en el trabajo y en la religión. Y así favorecemos nuestras capacidades y las potenciamos al máximo, incluso más que este tipo de grupos religiosos apóstatas, como el de los testigos de Jehová, e incluso más que la democracia liberal, porque así tenemos que ser los cristianos teócratas. Y vamos a leer el texto de Colosenses, capítulo 3, verso 22 y 23. Y ahí vamos a ver lo que Dios nos dice. Esclavos, sean obedientes en todo a lo que son sus amos en sentido carnal, no con actos de servir al ojo, como quienes procuran agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, con temor de Jehová. Cualquier cosa que estén haciendo, trabajen en ello de toda alma, como para Jehová y no para los hombres. Porque nosotros no tenemos que servir a los hombres, ¿eh? Aquí no se trata de servir al cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Aquí no se trata de servir al esclavo nombrado que guía a la congregación cristiana teócrata. No. Aquí se trata de trabajar de toda alma como para Jehová. En cualquier cosa que estemos haciendo, dice el versículo 23, sea en el trabajo o en la religión. Así que no importa que sea en tu actividad laboral, que es la prioritaria. Porque el que no trabaje, que no coma. El que no trabaja es peor que el que no tiene fe, dice 1 Timoteo 5:8. Así que hay que trabajar. La actividad laboral es irrenunciable. Que un joven se forme en la universidad, si tiene la posibilidad de hacerlo, que se forme en una escuela técnica, que trabaje duro para conseguir su sustento, es algo irrenunciable. Pero luego hay que apartar tiempo para el servicio a Dios. Y en el servicio a Dios, en la actividad religiosa, obra social, predicación, reuniones cristianas, en todo eso también hay que darlo de toda alma. Y así estaremos sirviendo a nuestro amo Jehová, a nuestro amo Jesús, no con actos de servir al ojo, sino con sinceridad de corazón, con temor de Jehová. Es decir, que no queremos agradar a los hombres. El versículo 22 lo dice, no traten de agradar a los hombres, traten de agradar a Jehová. Sean obedientes a sus amos, cierto. Cuando tú estás en el trabajo, tienes la obligación de obedecer a tu superior en tu trabajo. Tienes la obligación de obedecer a tu empresario, a tu jefe, a tu superior en la empresa. O si tú eres el empresario, tienes la obligación de exigir a tus trabajadores que cumplan con lo que es meta en la empresa para sacar adelante el negocio. Es obligación de hacerlo de toda alma, como dice aquí. De toda alma, dice el versículo 23. Pero en esa actividad laboral, uno lo hace obedeciendo al patrón, cumpliendo con los objetivos de la empresa, pero con la idea de agradar a Dios, porque ese es el objetivo principal. Y lo mismo que hacemos en el trabajo, también en la religión. Cuando un anciano de congregación, de nuestra congregación cristiana teócrata, o un siervo ministerial de nuestra congregación, o un superintendente anciano viajante, o el propio esclavo nombrado dice, hay que hacer esto porque hay sólida base bíblica para hacerlo, hay que hacerlo de todo corazón, con toda el alma. Porque así estamos potenciando nuestras habilidades y capacidades al máximo. Y esto a Jehová le agrada. Así que vemos que esta característica tiene un sólido sustento bíblico. No solamente identifica la democracia liberal, que cualquier cosa que hagan, dice la Biblia. Cualquier cosa que hagan. Así lo dice el versículo 23, cualquier cosa que estén haciendo. Así que se trata tanto de la actividad laboral como de la actividad religiosa. Y también de la actividad familiar. Eso tiene que ser un hábito en nuestra forma de vivir. Cualquier cosa que hagamos, dar lo mejor de sí. Por lo tanto, aquí hemos demostrado la sólida base bíblica que demuestra
que debemos de potenciar nuestras propias habilidades y capacidades individuales para dar lo mejor de nosotros en el trabajo, en la familia y en la religión. Y así estamos demostrando ser superiores a la democracia liberal, que bueno, la democracia liberal solo se preocupa en potenciar estas características para el ámbito profesional, pero descuida lo religioso. Y los testigos de Jehová, en lo contrario, se preocupan para darle lo máximo a la religión y se descuidan en lo laboral. Los cristianos teócratas tenemos que ser superiores a todos ellos y dar lo máximo en el trabajo, en la religión y en nuestra familia.